Justamente con esto, porque un juez de la Corte de Apelaciones rechaza la petición del expresidente Trump de aplazar su juicio por el pago realizado a la actriz porno Stormy Daniels, como ustedes saben, a cambio de su silencio. Todo esto mientras el fiscal pide al Tribunal Supremo que no acepte la petición de inmunidad del exmandatario en el caso de interferencia en las elecciones. Y en momentos en que llueven críticas y reacciones ante la postura del expresidente Trump sobre el aborto. Y nos conectamos en vivo con Edwin Pitti y mucho más de lo que está pasando. Edwin, muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. En efecto, continúan los desarrollos en los múltiples casos legales que enfrenta el expresidente Donald Trump, por supuesto, empezando con lo que está pidiendo el fiscal especial Jack Smith, quien de alguna forma lidera dos de los casos que enfrenta Trump, el de los documentos clasificados y el de interferencia electoral aquí en Washington, D.C. En este último en particular le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que rechace el reclamo de Donald Trump de que él cuenta con inmunidad presidencial de alguna manera para tratar de desestimar este caso y que ya deje de ser un dolor de cabeza para él a 7 meses de las elecciones presidenciales. Por otra parte, vemos también cómo un juez en el estado de Nueva York rechaza la petición de Trump y sus abogados de retrasar el juicio pautado para el 15 de abril en el caso de los pagos por soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Un caso que ya había sido retrasado y por eso el juez rechaza esa petición. Pero sin duda alguna, en medio de todo esto, Carolina, tenemos que seguir hablando de lo que está pasando en la contienda electoral con uno de los temas principales y es el aborto. Vemos cómo en las últimas horas el expresidente cambia nuevamente su postura con respecto a este tema y esto es lo que ha dicho. Vamos a escuchar. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Hay que recordar que en el año 2016, cuando se daban las primarias republicanas de cara a las elecciones presidenciales, Donald Trump había dicho que apoyaba políticas pro aborto, pero luego por presiones se describió como una persona pro vida y ahora, muchos años después, le da la responsabilidad a los estados, pero recordándole al electorado que él fue la persona responsable de ponerle fin al derecho constitucional al aborto luego de haber elegido a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero por supuesto, desde ya está recibiendo muchas críticas, iniciando por los propios demócratas, ya que el tema del aborto sigue siendo central también para la campaña del presidente Joe Biden. Incluso han publicado un nuevo anuncio publicitario de una pareja de Texas viviendo un luto luego de haber perdido a un bebé a las 18 semanas de embarazo. Ahí la mujer se ve llorando, explicando cómo le negaron atención médica para evitar infecciones y culpan directamente al expresidente Donald Trump. Caro. Te pregunto, Edwin, ¿a qué se deben los cambios de postura del expresidente Trump con respecto al aborto y qué se dice en Washington? Sí, para expertos, Carolina, los cambios de Donald Trump se deben meramente por el tema político. Tenemos que recordar que hay varios estados republicanos, entre ellos Kansas y también Ohio, que a pesar de ser estados republicanos, en los últimos meses han aprobado enmiendas a su constitución estatal para proteger precisamente el derecho al aborto. Donald Trump no quiere perder el apoyo de esos estados que serían clave para poder ganar las presidenciales del mes de noviembre y por eso se le está criticando por supuestamente cambiar de una forma tan drástica su postura con respecto al tema del aborto. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio, Caro. Uno de los temas tan importantes en las elecciones. Edwin, muchísimas gracias. Continuamos con más y es que permanece tras las rejas un sujeto que supuestamente planeaba atacar varias iglesias en Idaho tras jurar lealtad a ISIS. La investigación fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI. Nos enlazamos con Lorraine Cáceres, quien está en la redacción con todos los detalles. Muy buenos días, Lorraine, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Lizzy? Buenos días. Alexander Scott Mercurio, de 18 años, enfrenta cargos por intentar proporcionar apoyo y recursos materiales a una organización terrorista extranjera. El hombre fue arrestado el sábado por el FBI. El Departamento de Justicia dice que el plan del sospechoso era atacar varias iglesias usando diversas armas, cuchillos y hasta fuego en Coeur d'Alene, Idaho, una pequeña ciudad al noroeste de ese estado. Los investigadores creen que el plan del joven
crimen fue inspirado por el ataque en Moscú a un teatro el mes pasado a manos de ISIS, matando a más de 140 personas. Alexander Scott Mercurio enfrenta hasta 20 años en prisión y el caso resalta la amenaza que existe en el país de ataques domésticos inspirados por el conflicto en el Medio Oriente. Lindsay, regreso contigo. Y precisamente, Lorraine, mientras se arresta a este hombre, ¿qué está pasando en el conflicto en Gaza, en el Medio Oriente, que la situación se ha venido complicando en las últimas semanas? Así es, Lindsay, una situación muy complicada. La Fuerza de Defensa de Israel ha retirado sus tropas de gran parte del sur de la franja. Incluso residentes han empezado a regresar a la zona para ver si algo quedó de sus hogares. Un contraste realmente impresionante en comparación antes de comenzar este conflicto. Pero el retiro de estas tropas es un esfuerzo de la IDF para reanimar a los soldados, reabastecer a los soldados, para entrar a otra fase de esta guerra, que sería una incursión terrestre en Rafah, una misión que ya según el primer ministro Netanyahu tiene fecha y es necesaria porque jamás se niega a liberar a los 40 rehenes que presuntamente están en esa zona de la franja. Todo esto va a suceder, según Netanyahu, a pesar de las advertencias de Estados Unidos de que una incursión terrestre en esta zona de la franja sería catastrófico por la gran cantidad de personas que se han trasladado hasta allí precisamente huyendo de este conflicto. Vamos a escuchar lo que dice Estados Unidos. We have made clear to Israel that we think a full-scale military invasion of Rafah would have an enormously harmful effect on those civilians and that it would ultimately hurt Israel's security. So it's not just a question of Israel presenting a plan to us. We have made clear to them that we think that there is a better way to achieve what is a legitimate goal, which is to degrade and dismantle and defeat the Hamas battalions that still remain in Rafah. Y a todo esto crece aún más la preocupación de que Israel esté a punto de entrar en otra guerra con el Líbano, esta vez en contra del grupo rebelde Hezbollah, que ha estado apoyando a Hamas en todo este conflicto desde octubre. Así que vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación en las próximas semanas. Con esa información, Lindsay, regreso contigo al estudio. Panorama sumamente tenso el que se está viviendo en estos momentos en el Medio Oriente. Gracias, Lorraine, desde la redacción. Usted lo vio, tuvo la oportunidad. Sabemos que en diferentes puntos de los Estados Unidos, cada quien tuvo oportunidad de ver parcial o totalmente este gran eclipse americano. Hablando de esto, vamos a ver qué fue lo que ocurrió y cómo se vivió alrededor de todos los Estados Unidos. Nuestra Eliangélica González nos trae los detalles paso a paso. El cielo revolucionado y en la tierra caos de regreso a casa, desde New Hampshire a Pensilvania, Arkansas y Texas. Quienes perseguían el eclipse abarrotaron las carreteras tras el espectáculo astronómico. El eclipse solar atravesó 15 estados en medio de la euforia y la emoción de muchos que lo presenciaron desde la nostalgia. Es como un evento emocional porque a mi esposo le gustaba mucho la astronomía y él falleció. Y la curiosidad. Cada vez que miro el cielo, cada vez vemos qué significantes somos cada vez. Millones vieron la corona solar emergiendo de los bordes de la luna, algo que los científicos también aprovecharon al máximo. Esta es una oportunidad nueva para medir cómo es y cómo es el tamaño también. Estas imágenes de satélite muestran la sombra de la luna abriéndose camino a través del país, un recorrido mucho más amplio que hace 7 años. La emoción escaló literalmente al cielo. Estos pasajeros de Delta tomaron un vuelo para ver de manera privilegiada el fenómeno y no estaban solos. Imágenes de radar mostraban el número de naves viajando para ver el eclipse total, pero estuvieran en el cielo o en la tierra, la reacción fue la misma. Impresionante, es maravilloso, no tengo palabras, es indescriptible. Los animales también vivieron el eclipse. En el zoológico de Indianápolis, las guacamayas se fueron a dormir en medio de la penumbra. Mientras que en el zoológico de Guadalajara, el reflejo del eclipse se vio en el rostro de un orangután hembra que reaccionó como si fuera de noche, mientras que el puma se puso en guardia por la falta de luz. Si te lo perdiste, vas a tener que esperar un poco más. El próximo eclipse, visible en Estados Unidos, ocurrirá en 2044 y atravesará Montana y las Dakotas. En el 2025, otro atravesará de costa a costa al menos 15 estados. Si no quieres esperar tanto, te toca hacer maletas, pues en 2026 el espectáculo se repetirá en partes de Europa.